Bueno, entonces todos ustedes están bien. Están de buen ánimo. No solo piense, no cometa el error de pensar, hable. Se creí, por lo cual hable. Y muchos de ustedes pues se descuidan y por las pruebas que tienen en la carne que tienen puesta los engaña y los mantienen en silencio y no hablan. Entonces mientras no hablan están violando una parte del pacto. Dice, yo quiero oír la confesión de su boca. Pero como estás callado ahí cogiéndote pena y muy calladito y muy reservado y cometes el error de decir, Señor, si es tu voluntad, y el Señor te dice, mi voluntad ya es cuál es, que tú recibes, ya Él te bendijo con toda bendición. Tú no tienes que estar pidiéndole misericordia a Dios, o que Señor, si tuvieras misericordia, si te apiadaras de mí. Dios está cansado, le aborrece esa actitud de la gente. Ya Él pagó un precio en la cruz, está en tu boca, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón, de tu mente. Ponla en práctica, confiésala para que veas esos ángeles trabajando en tu vida. Es nuestra responsabilidad que ese pacto esté fluyendo en nuestra boca. Y la gente va a ver. Y nos vamos a multiplicar porque la gente no está ciega, ellos ven lo que está sucediendo. Así que vamos hoy a hablar de lo que impide que la gente vea, que la gente crea. Bueno, vamos a comenzar por Isaías 25, versos 7 al 9. Isaías capítulo 25. Me gusta como el profeta ya había dicho que esto iba a suceder y vemos que ya sucedió en todas las naciones. Dice, vamos por el verso 6, 7, 10, 7, sí. Si lo pudiera subrayar sería eso. Dice, y el Señor destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a ¿quién? Las naciones no estaban todavía desarrolladas y multiplicadas cuando el profeta dijo eso, porque eso es un evento que iba a tomar lugar. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ellos esperaban un Dios que se iba a manifestar en las naciones, que lo iban a poder ver en ese día cuando Él iba a destruir la cubierta. Esa cubierta hemos entendido que por todos estos 2000 años la cubierta es la cubierta de Moisés, porque los 10 mandamientos todavía están en pie para la mentalidad de todos los llamados cristianos. Los católicos ellos piensan y creen que pueden cumplir los mandamientos, o se espera que tú los cumplas, y los religiosos o evangélicos también esperan poder cumplir esos mandamientos. El apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. Fíjate si la fe es diferente a la ley, que él dijo, es por fe, ya no es por ley, no observen a Moisés. Pero entonces él dijo, luego por la fe invalidamos la ley. No, la cumplimos, porque la intención de tu corazón, el escogido, aunque sea una persona que se haya portado mal, aunque sea una persona que se esté portando mal actualmente, el escogido en su interior se deleita en la ley de Dios, y él
él aprueba el primer mandamiento: no matará, o no adulterará, no desearás la mujer del prójimo. Todos esos mandamientos, cada persona escogida los anhela. Al tú anhelarlo, por anhelarlo, en fe se te imputa como que ya los cumpliste. Por eso es que dice: por la fe y cumplimos la ley. Quiere decir que todos nosotros hemos ya pasado esos 10 mandamientos. Estamos supuestos a vivir por fe y no por la ley de Moisés, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, esa cubierta tenía que ser destruida. Pablo puso un fundamento que la pudo destruir: el evangelio de la incircuncisión. Pero como ese evangelio no se pudo practicar, porque ese evangelio de Pablo, el de la incircuncisión, fue mezclado con las doctrinas de Jesús de Nazaret. Por eso es que es una cubierta y un velo que será destruido. Y nunca se pudo destruir. En la manifestación de mi Padre en mi vida, ahí fue que comenzó. Primero tuvo que destruir la cubierta en mí, en mi mente, porque yo soy un velo de carne que tengo que aprender. Y entonces primero destruyó la cubierta en mí, y luego a los varios años me reveló el velo, porque es cubierta y velo. Entonces me descubrió Romanos 7:4, cuando dice: para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. Ahí me libró a mí, yo el segundo, porque Pablo fue el primero a quien entendió esto. Pero Pablo partió, lo mataron en Roma y no hubo más fruto. El cristianismo acabó con Pablo en aquel tiempo. Luego el cristianismo esperó 2000 años y comenzó conmigo. Yo soy el primer cristiano después de 2000 años. Y luego en secuencia todos ustedes estamos ahí en la misma gloria, porque ahora podemos llamarnos cristianos, porque se nos ha quitado el velo de Jesús de Nazaret. Pero mientras el evangelio de la incircuncisión no apareciera, no hay cristianismo. Pero hay espacio para que ellos vengan y haber muchos más. Yo recibo que antes de la transformación, Bolivia va a estar lleno de este evangelio por todas partes. Todo depende de usted y de mí. Si hemos creído a la verdad, no seamos gente vientruda. Vamos a respaldar lo que creemos, vamos a predicarlo, vamos a compartirlo. Se sufre, hay persecución, pero también hay ángeles que están observando. Y si usted sufre, usted sabe que reina también con él. Sí. Vamos a ver un discípulo que perjudicó mucho. Era uno de los más que vivían cerca de Juan. Pedro fue un discípulo muy malo, porque era el jefe de la circuncisión. Y Jesús de Nazaret le dijo: mira, Pedro, este mensaje no se lo lleve a los gentiles, no lleven esto a los samaritanos. Pero Pedro persistió y lo llevó. Este otro personaje, Juan, es tan malo como Pedro, de desobediente. Estos son los hombres malos y perversos que habló Pablo, que seamos librados de hombres malos y perversos. Ahora fíjate la maldad que hay en este verso bíblico. A nosotros nos preguntan: ¿ustedes creen toda la Biblia? Claro, la creemos para aprender lo negativo y lo positivo. Pero fíjate este verso, lo que implica. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, fíjate lo que dijo Juan, atienda bien, esto es 90 años después de Cristo. 90 años. A Pablo ya lo mataron en Roma. Ahora está Juan y ciertos discípulos opacando toda la enseñanza del apóstol Pablo, poniendo en duda lo que Pablo explicaba. Y entonces él dice esto, y eso parece muy cristiano. De hecho, los teólogos de hoy con esto hacen alardes de la sabiduría que tienen. Pero mira este punto de vista. Dice Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Déjame el verso puestecito ahí, no me lo... Fíjate, lo que Pablo está diciendo ahí es lo que Juan escribió ahí es como acusando a Pablo. Tengan cuidado que Pablo no cree que él ha venido en carne. No, Pablo creyó que él vino en carne hasta la función de morir por los pecados y quitarlos. Pero no es que él iba a seguir siendo observado en carne por el resto de la humanidad, porque ese velo tuvo una manifestación para darle lugar al segundo manifestación, que fue el resucitado, y luego la tercera manifestación, que es Jesucristo hombre. Pero entonces con eso, y cuando dice ya está el anticristo, estaba hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le decía, mira, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Pablo siempre decía, Cristo en los días de su carne, dando a entender que hay dos funciones: Cristo en los días de su carne y Cristo en los días del Espíritu. Cuando ya resucitó, ya no puede seguir mirando a Cristo en los días de su carne. Pero Juan estaba enamorado de esa manifestación de Jesús de Nazaret y quería persistir poniendo en las mentes de ellos: te tiene que confesar que nuestro Jesucristo vino en carne, está en carne, seguimos mirándolo en la carne. Y eso fue lo que causó el velo de las naciones. Por eso es que Isaías dice, en aquel día destruiré la cubierta de los pueblos y el velo que embarga a todas las naciones. Oye, qué especial eres tú, que a ti te quitaron ese velo, que tú puedes entender eso. Pablo lo confesó, todo el mundo lo ha confesado. Yo confieso que él vino en carne, y usted también. Él tuvo 33 años de carne, pero después de 33 años, ¿usted se va a quedar estancado en 33 años? Que ahí donde está estancado los pueblos, por eso es que están en falsedad, porque siguen mirándolo en la carne. Y usted no puede mirar a Jesús de Nazaret más en la carne. Toma tiempo, pero una persona que verdaderamente quiera la verdad, que esté buscando la verdad, te puede dar oído a ti un rato. Dice, dame oído, déjame explicarte dónde es que está el misterio. Por eso fue que Daniel dijo, en aquellos días los sellos se abrirán. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, abriendo sellos, destapándolo, para que tu entendimiento sea alumbrado y tú estés establecido en cosas verdaderas. Jeremías 31, versos 33 y 34. Leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente. Fíjate que eso fue Pablo quien nos dice, ahora con la mente le sirvo al Señor. Y ya el profeta lo estaba diciendo hacía miles de años. Yo creo que los judíos y los israelitas que escuchaban eso decían, este hombre está mal, porque tú sabes que para servirle a nuestro Dios tenemos que sacrificarnos, tenemos que matar animales, tenemos que hacer regar sangre, tenemos que hacer tantas cosas. Y ahora sigue con la mente. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por qué. Fíjate lo que dice. Dice, pues quiere decir que un pueblo es compuesto de gentes, y ese Dios iba a estar con ellos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, oye, ¿tú conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Oye, y como pelean con nosotros cuando decimos el pecado fue quitado. Usted vio ahí gente pensante, gente que se asume que son un poco inteligentes, diciendo, quiere decir, la reportera esta dijo, yo me puedo acostar con 500 hombres, matar a mis hijos, abandonarlos, y entonces el otro diciendo, yo puedo matar a alguien aquí, no es pecado. Pero si te lo está diciendo, no me acordaré más de tus pecados. Si haces mal, nosotros no estamos llamados a hacer mal, estamos llamados a dar buen testimonio, a vidas que den ejemplo. Nosotros no aplaudimos la maldad. Lo que pasa es que los bendecidos que son escogidos traen maldad con ellos y parece que amamos la maldad, porque en lo que se salen de ella tenemos que seguir amándolo y no conociendo en carne. Yo no voy a sacar a nadie de una reunión porque me diga, mire, este hombre está así, está así, está así. Pero está diciendo bendecido, está diciendo que estoy completo. Sí, pero mire cómo está viviendo. Pues dale un tiempito en lo que se le manifieste el espíritu de dominio propio y de amor y de poder. No hay apuro. Tú sabes que la meta tuya cuál es: andar en limpia conciencia, andar en dominio propio, andar en ese bello testimonio que Dios nos ha llamado a dar, pero no para ser salvos, porque somos salvos. Allá es para ver si eres salvo, acá es porque ya lo tienes todo, porque ya te bendijo con toda bendición. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay pecado, es porque no lo hay, porque Dios no le está registrando a nadie pecado. Ahí te lo dice el verso. Dice, y yo sé, el otro verso, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su amado, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, naturalmente los escogidos y los elegidos, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré. ¿Y quién se acuerda de tus pecados? ¿El confesionario? Cuando tú entras a una iglesia católica y ves un cuartucho ahí con un hombre es acordándote, dice, ¿qué tú hiciste, mi amor? Eso es acordándose de tus pecados. ¿Y qué dice el Dios del cielo? No me acuerdo, no los traeré más a mi memoria, los tiraré a mis espaldas para olvidarme de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro la función Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino para quitar el pecado del medio. Murió y quitó el pecado, los pecados, quitó la muerte, quitó la maldición y dejó un camino nuevo y vivo. Ese es el próximo verso. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 20. La función, vamos a hablar de la función Jesús de Nazaret, la función el resucitado y la función el Hijo del Hombre. Esas tres manifestaciones, y con eso terminamos. Mira cómo dice el verso, subráyamelo por favor. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Entonces, cuando Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne y que persiste en que hay que seguir mirándole en carne, Juan está negando que hay un camino nuevo que Él abrió con ese velo. Dice, no sigan mirando al velo. Dice, es que el velo ya cumplió su función. Abrió un camino nuevo y vivo. Entonces, la función de Jesús de Nazaret, ¿cuál fue? Esa. Pero entonces luego Él dice, mire, yo hasta aquí he terminado mi labor. Ahora, yo, porque soy yo quien las voy a decir, pero no va a ser en este cuerpo de Jesús de Nazaret. Dice, yo tengo muchas cosas que decirle, pero todavía ustedes no la pueden sobrellevar, porque el ambiente que permeaba era la ley, era esa cubierta que Él destruiría para estos tiempos. Entonces Él dijo, bueno, pero yo enviaré al Consolador. Cuando el Consolador aparezca, Él le va a decir toda la verdad.
Y ciertamente Él resucitó y no dijo toda la verdad. Hay gente que dice, no, el Consolador fue el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para nada. Ahí no se aprendió nada. El día de Pentecostés, usted lo que podía era aprender un idioma que no tenía. Pero ¿qué usted hace con un idioma que ni comprende? Entonces allí no sucedió nada. Y Pablo lo que pudo hacer no fue explicarlo, fue escribirlo. Pero Pablo no lo explicó tampoco. Pablo no fue el Consolador. Él fue el perito arquitecto, como quien dice, uno que edifica y deja el fundamento ahí tirado. Y ese fundamento con 2000 años, desbaratar todo eso que había ahí. Lo que pasa es que el apóstol Pablo dejó un fundamento que era indestructible. Y ese fundamento era para la tercera manifestación. Está Jesús de Nazaret, cumplió su propósito. El resucitado probó que venció la muerte y probó que los cuerpos pueden ser revestidos de inmortalidad y probó que Satanás quedó destruido. Pero luego faltaba una última manifestación. Usted sabe que Romanos 14:9, vamos a verlo, Romanos 14:9. Él dice que vivió, murió, resucitó y volvió a vivir. Entonces esa tercera manifestación hacía falta porque Él tenía que venir a andar entre nosotros. Él necesitaba explicarlo, el evangelio que estuvo escondido. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y ese volvió a vivir. ¿Cuánto tiempo tardó? 2000 años. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que esa manifestación era la última que quedaba de toda la historia bíblica. Y ahora ya estamos llevando el propósito y la gente siendo alumbrada para que comprendan su función aquí en la tierra. Ya Él volvió, ya Él está en medio nuestro, ya está en medio de la iglesia. Una de las pruebas más grandes que hemos visto es el hablar lo mismo en todos los lugares. Oye, tú con un poquito, mira, si te quedan duditas, ¿y cómo creciendo en gracia piensan una sola cosa? Cantan lo mismo, un mismo sentir en todo el mundo entero. Y el que llega ahora, si no se somete a eso, no puede entrar, porque tú no lo vas a dejar. No, yo te recibo, pero anula eso, porque estás rompiendo la unidad. Y Pablo dijo, solícitos. Mira, yo en eso soy tan celoso, que si mi madre estuviera viva y dice algo, te respeto y todo, pero esto no me hable de esto con nadie en la iglesia, o está afuera. A mí no me importa aquí familia, no. Mi hijo, mi padre, que se meta con esto, no puedo porque estamos rompiendo la unidad del Espíritu. Y tú sabes que yo tengo unos agentes en Miami que yo los envío por todas las congregaciones y el obispo no sabe nada, ni el pastor. Entonces él se acerca y lo investiga y me lleva el reporte a mí. ¿Tú sabes quién es esa gente? Ese agente es la iglesia. Porque la iglesia, cuando ve que no es lo mismo que sale en la pantalla o que sale aquí, inmediatamente esa voz corre por un email y llega aquí, llega allá, inmediatamente, porque hay que conservar ¿qué? La unidad del Espíritu en la iglesia del Dios vivo.
Fíjate, ¿cómo podía tener menos? Por eso, el mundo no sabe el poder que se está levantando entre nosotros. Por eso nosotros somos un gobierno indestructible. Esto no es algo que nadie puede romper, nadie. El sistema lo rompe una bobería o a alguien le sucedió algo y ahí se descompuso esa iglesia y se va la gente para las casas. Y hay gente cansada de esos malos testimonios. Hay gente yo he conocido gente que me ha dicho, yo no quiero saber de iglesia. Yo amo a Jesucristo y me encanta ver prédicas y escucharlas por televisión, pero no me hable de reunirme porque mira, yo fui a una iglesia y por poco me despellejan. ¿Por qué? Porque una iglesia que no tiene la unidad del Espíritu ya violó el primer principio. Número 2, una iglesia que conoce a sus miembros conforme a la carne. Segundo principio violado. Y así por el estilo, la iglesia del Señor Jesucristo es un órgano lindo, perfecto, digno de admirar. La amada de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, la ataviada, la que está ataviada. Usted no ve que esa iglesia, esa esposa llamada la iglesia, está por todas partes del mundo. Y tú sabes lo que hace la amada que no ha llegado. Está buscando al que ama su alma y la anda buscando por la plaza, por las veredas y pregunta, oye, ¿tú has visto al que ama mi alma? Como quien dice, ¿tú no sabes dónde hay una buena iglesia que yo pueda asistir? Yo una vez estuve así, yo digo, oye, pero ¿qué problema? Aquí no hay, todo esto es un problema, Señor. ¿Qué me voy a decir? Yo, imagínate, en mi ignorancia. Y es que Él me llevó ahí mismo para que yo viera la condición. Y entonces anda por todas partes del mundo diciendo, ¿dónde está el que ama mi alma? Y cuando encuentra al que ama su alma, mira, va y se recuesta con su esposo y le dice, amado mío, séllame en la frente, ponme como un tatuaje en mi brazo, porque halló a quien ama su alma. Bendecidos de Bolivia, contemplo un crecimiento para todos ustedes bien bello. Vamos a estar en pie, los músicos vayan pasando. Los músicos, por favor, rapidito, y confiesa conmigo esta palabra: yo creo que Jesucristo vino en carne, pero después de su muerte entró la función del Espíritu, la vida del Espíritu, y ya no lo conocemos según la carne. Confieso la unidad del Espíritu en mis hermanos. Confieso que somos la iglesia del Señor, la amada del Señor, la que confiesa que tiene ángeles a su servicio, que cuando confiesa me declaro sano, porque la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal, hoy para sanidad y un día para transformar el cuerpo a una vida incorruptible. Nos vemos mañana. Bendecidos.